Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, yo estoy muy feliz porque no solamente cumplo un año más de vida, sino que me acuerdo de todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo y sigue haciendo. Lo importante es la palabra del Señor, Cristo es el centro. Gracias, Rafi, por la apertura. Yo escuché un poquito y tuve que salir un segundito, pero escuché que estabas hablando del misterio. Y al final, cuando llegué, hablabas de la obra del Espíritu Santo, que es la que marca la diferencia. Bueno, esta predicación consiste en esto. El don del Espíritu Santo y la justificación vienen solamente por la fe. No es que son incompatibles, no es que es una y la otra, o una y la otra después. No, al mismo momento de ser justificados, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y quiero que vayamos a lo que nos compete. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 14. Para los que no estuvieron en algunos de los domingos anteriores, yo di la primera parte, ¿sí?, de la gracia declarada en el Evangelio, del 1 al 10. Después sigue la parte personal de la carta, hasta el capítulo 2 va la carta. Jorge dio del 11 al 24, si no me equivoco, ¿sí?, que justamente cómo se va en la parte personal de Pablo, cómo él recibe la revelación. ¿Está bien? Y abordamos el final ya del versículo, versículo 1 del capítulo 2, di yo hasta el 21 inclusive, que hablamos de la gracia defendida. Porque la gracia ha sido defendida del versículo 1 al 10 ante la iglesia, lo que eran las columnas, pero después del 11 en adelante con Pedro se confronta, ¿se acuerdan? Y aunque duele, hermano, decir esto, Pedro estaba en este tema de apartarse de los gentiles, que comía con ellos y se apartaba, está rompiendo 5 doctrinas importantes. Si quieren se las digo. La unidad de la iglesia, versículo 14. Lean conmigo capítulo 2, versículo 14. La unidad de la iglesia. Vamos a retomar el 18 al 21, pero rápidamente. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Estaba rompiendo la unidad de la iglesia que empezó en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué otra doctrina estaba rompiendo? Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es la justificación solamente por la fe, que ambos, tanto judíos como gentiles, ¿vamos bien? Unidad de la iglesia, versículo 14, 15 y 16, la justificación por la fe. ¿Qué pasa en el 17? Lean el 17. Pero, ¿qué? ¿Pero qué? Si buscando ser justificados, listo. Si buscando ser justificados, aparte de Cristo, estaban rompiendo la doctrina de la libertad. De la libertad. Versículo 18 y 19. No, versículo 19 y 20, porque el 17 va con el 18. Vamos a leerlo el 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Sigue el 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. O sea que del 17 y el 18 lo que está rompiendo es la libertad. ¿Y qué pasa en el versículo 19 y 20? Pues mediante la ley, ¿qué dice? Ajá. Así es. Seguí. ¿Con Cristo? He sido... Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que rompe es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Primero la unidad de la iglesia, versículo 14, 15 y 16. La justificación solamente por la fe. ¿Qué más? La libertad. El Evangelio. Y el 21, la gracia de Dios. Se menosprecia la gracia de Dios. Bueno, eso para entrar. El versículo 18 al 21 es un puente. Es un puente entre la parte de, podríamos decir, personal de Pablo, ¿está bien? ¿Me siguen? A la parte teológica que va a entrar en el capítulo 3. Él declara la gracia de Dios mediante el Evangelio. Él defiende la gracia de Dios mediante el Evangelio. ¿Amén? Y él va a poner la parte, un argumento justamente experiencial de su experiencia y la experiencia que ellos tuvieron del versículo 1 al 5 y del 6 al 14. Del 6 al 14 va a mostrar que la justificación
y también la obra del Espíritu solamente vienen por fe. ¿Está bien? Como Abraham. Y vamos a llegar a este asunto de tanta dificultad por muchas personas, porque no entendemos muchas veces que para llegar a Dios necesitaban el judaísmo. Para llegar a Dios se necesita el judaísmo. Israel conocía de Dios. Pero el tema que desde Pentecostés en adelante, así como todos los salvos fueron por la fe, es a través de recibir el Espíritu Santo. Las personas son salvos por la fe, pero al recibir el Espíritu Santo, desde Pentecostés en adelante. Y ese es el punto tan importante. Se le hago sencilla para que al final lo recordemos, nada más. Si un judío decía, pero bueno, si fueron declarados justos por la fe como Abraham, tienen que circuncidarse como señal de justificación. La justificación. ¿Por qué? Porque si ellos creyeron en Jesús y dicen que creyeron en Jesús como hijo de Abraham, Abraham se circuncidó. Y esa circuncisión es una señal de justificación. Como diciendo, está bien, no hay ningún drama, porque Abraham creyó a Dios antes de ser circuncidado. Ustedes tienen que circuncidarse como señal. ¿Van entendiendo a dónde voy? Ese es un problema muy grande. Y Pablo va a decir, no, la gracia es gracia y no hay nada que agregarle. Amén. Y quiero que podamos vivir y contemplar esta obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? El aprecio que Pablo tiene al Señor Jesús. Es tremendo ver que en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne ahí es la vida diaria. Pero cuando habla de capítulo 3, habla de la naturaleza pecaminosa. ¿Que ustedes fueron santificados por las obras de la carne? Hay carne es naturaleza pecaminosa, distinta a la de 2:20. Vamos al capítulo 3, versículo del 1 al 14, y lo vamos a dividir del 1 al 5 y del 6 al 14. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6 es el puente entre el 1 y el 5 y el 7 y el 14. Acá, Pablo lo que va a decir en esta gran promesa a Abraham es la historia de la salvación, cómo comenzó. Fue antes de la ley, muchachos, despierten. ¿Van entendiendo? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Muchos de los judíos a través del tiempo piensan y se agarran de las virtudes, la característica de Abraham, que guardó la ley antes de llegar la ley 430 años después. Eso no dice las Escrituras. Abraham creyó a Dios y vamos a ver qué es lo que creer a Dios. Creer a Dios justamente es confiar en lo que Él dijo y nada más. Le prometió Dios que tendría descendencia, no tenía de otra manera porque tenía que ser algo sobrenatural. Eso es creer a Dios, confiar en lo que Él dijo y punto. Y si yo le pregunto, ¿cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Abraham? Por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? ¿En que vendría el Mesías? Cuidado, vamos a aprender un poco más hoy. Porque el mensaje para Adán no fue el mismo que el que fue para Moisés, Noé y demás. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Están atentos los dispensacionalistas? Bien. Versículo 7 dice, por consiguiente sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. Y la Escritura, previendo de antemano que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las naciones, etnias. Versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, cita de Deuteronomio, para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe.
El justo vivirá por la fe. Es salvo por la fe y vivirá por la fe. Puede ser la vivificación salvífica de la vida que tenemos. Antes estábamos separados de Dios y por la fe. A veces la gente quiere agregar algún tipo de obra, alguna peregrinación, hacer ciertos ritos, participar todo el tiempo en la iglesia. Esas actividades espirituales están muy bien porque son actividades espirituales. Pero es un resultado, es un efecto a través de la causa que es Cristo en nuestras vidas. Amén. Servimos al Señor porque Él nos amó primero. Esa es la premisa importante. Si el justo vivirá por la fe, ¿de dónde los trae el apóstol Pablo? Una vez se levantó a la mañana y dijo, el justo por la fe vivirá. No estaban las profecías, Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Amén. Romanos 1:17, porque el evangelio se revela de fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 11, por la fe vivirá. ¿Cómo es que los cristianos en este tiempo van a vivir la vida? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Si el que suministra es el Espíritu, el que hace milagros es el Espíritu, entiéndase milagros, vamos a poner Hechos 14. Los Gálatas habían recibido la palabra con fuerza y hubo un cojo que lo vieron saltar. Puede ser ese milagro, pero lo coloco al milagro más grande, desde la vida eterna, de la salvación. Si el que hace esta obra es el Espíritu Santo y aún los milagros que efectúa es por el poder del Espíritu Santo, habiendo empezado por el Espíritu, van a perfeccionar su vida, van a desarrollarse por las obras de la ley. ¿No se dan cuenta que si vuelvo a reedificar lo que fue destruido, me hago transgresor y estoy bajo maldición? Y sabe que el capítulo 21, 22, 24 y 25, tienen que leerlo todo de Levíticos. Nos hablan los 5 capítulos, que a esa persona que estaba bajo maldición por alguna causa, se lo trataba como maldito. Que estaba bajo maldición, al igual que lo que hizo, se lo trataba como maldito. Entonces, entendiendo esta fuerza grande, decimos, wow, Señor, lo que has hecho en la cruz del Calvario. A los judíos primeramente que tenían la ley de Moisés, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Abolió, desactivó para que tengan libertad en Cristo. Pablo dijo, cuando estaba Timoteo, fue circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado Timoteo? Porque la madre que era judía. Pero a Tito convinieron, no yo. Aún los apóstoles estuvieron de acuerdo que no hacía falta porque era gentil. Era descendencia griega. Ni los apóstoles ni la columna dijeron que se circuncide. Estos que estaban acechando contra la iglesia decían, creen en Jesús, pero tienen que circuncidarse. Ponían una señal externa mucho más fuerte que la obra de Cristo que había sido perfecta, escuchen bien, presentada públicamente, expuesta a ustedes. ¿Qué quiere decir? La muerte es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. No hay que añadir nada. Hermanos, cualquier intento de que vos en algún momento o yo tengamos en nuestro cerebro de añadir algo para justificarnos delante de Dios, estamos pecando. No lo hagas. Porque te puede pasar. Cualquier actividad que vos hagas y la haces para ser visto, o yo para ser visto, al Señor no le agrada. Dios aborrece eso. Dios utiliza nuestras debilidades, más vale que sí. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Somos débiles, necesitamos de Él. Pero si nosotros hacemos cosas para ser visto, el Señor no le agrada. Es una obra de la carne. Eso no llega delante del Señor. Estos querían hacer obra en la carne. Estos judíos, algunos dicen que no estaban en contra de Pablo, sino que en realidad querían perfeccionar a las personas de una manera completa. O sea, que sea completito, como dice ya mi hermano, ¿no? Creen en Jesús, pero circuncídense para estar bien. Porque si no está yendo en contra de Moisés. Y acá hay un gran problema. Yo veo un gran problema en la iglesia hoy, cuando veo los posteos y demás. Hay gente que no entiende que nosotros no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. Cuidado. No estoy diciendo que la ley de Moisés nos sirva la palabra de Dios a los cristianos, porque 1 Corintios 10 dice que toda esta enseñanza es pero hay que utilizarla bien. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, para esto, para esto. No dice que aplica a la iglesia, ni las 10 plagas de Egipto, ni los hijos de Coré, ni que cae la maldición sobre ti. O casualidad que una tendencia de iglesia que se abrió
van todo al Viejo Testamento para condenar a sus hijos, para cuando hay un pecado en la iglesia matarlo, no disciplinarlo. Caen en todo el Viejo Testamento, si ustedes se fijan. Y eso al Señor no le agrada. Hay una parte doctrinal importante. Miren lo que dice el versículo 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Y esto quiero explicarlo. ¿Cómo la ley no es de fe? Claro, porque la justicia que se manifiesta por la ley, ¿cuál era? El que haga estas cosas vivirá. Pero yo le voy a decir algo más. La ley sí tenía un aspecto de fe, pero no era de todos, eran de algunos que esperaban. Un Simeón, una Ana. Job dijo, ¿cómo diré mi corazón? ¿Subiré arriba para traerlo? ¿O descenderé para traerlo? La justicia por la fe ya había estado anticipada antes que la ley de Moisés. Cerca de ti está la palabra en tu boca. Cuando Pablo toma en Romanos 10, escuchen lo que estoy haciendo con los versículos, y le dice, cerca de ti está la palabra. ¿Cómo iré a este lugar? ¿Cómo iré esto? ¿Quién hubiera entre nosotros un árbitro, un mediador? Job 34, que intercediera. Esa es la justicia por la fe. Deuteronomio, pero cerca está de ti. Eso era la fe. Y no lo veían. Era confiar en lo que Dios había dicho. Génesis 3:15. Y pondré semilla, simiente, espora en la mujer. Ese fue el mensaje. ¿Para quién? Adán y Eva. Y creyeron a lo que Dios dijo. Y Adán le puso por nombre a la mujer Java, que es madre de los vivientes. Si no hubiese creído, hubiese llamado varona. Pero como creyó, ¿a quién le dijo? Habrá semilla, habrá simiente, habrá progenie. Creyó y le puso Java. ¿Vamos bien? Noé, capítulo 6, versículo 9. Voy a mandar un diluvio. Y Noé creyó eso. No creyó en el Mesías. No era el mensaje para él. Creyó lo que Dios dijo. Están los ojos atentos, ¿eh? Bien ahí. Capítulo 12 de Éxodo. Moisés creyó lo que Dios le dijo con respecto a él, versículo 13, y con respecto a Israel. Siempre que Israel miró liberación y redención, ¿a dónde fue? A Egipto, siempre. No era el creer en el Mesías, en la muerte. No, porque todas las sombras, tipo y figura, eran sombras, tipo y figura, hasta que venga la realidad. Y la realidad es Cristo. Fueron salvos por la fe, porque Dios dio un mensaje y ellos creyeron. ¿Vamos bien? Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? No porque Abraham obedeció, no. Él obedeció a la palabra en el sentido de que creyó, pero obedeció después cuando llevó a Isaac. Versículo 8 del capítulo 22. Primero dice que creyó. ¿Y qué le dijo Dios? Haré de ti esto, una bendición personal. Mirá, tu nombre será conocido por todos lados. Y así es. Amén. Una nación grande saldrá de ti. Y así es. Israel, dentro del plan de Dios, el plan eterno de Dios más grande, dentro del plan de Dios, Israel será restaurado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el que no cree, va a tener que creer, porque va a ser restaurado igual. Israel hoy es una nación igual que cualquiera. A mí cuando me dicen esta semana, oremos por la paz de Jerusalén, hagamos cadena de oración, yo los veo a todos mandando WhatsApp, y bueno, en algún momento se cortó. Hoy voy a hablar de la cadena realmente, lo que era la ley. La ley era una cadena. Tenía que estar forjada una a la otra, porque el que lo quebrantaba moría. Cadenas de oración. ¿Qué cadenas de oración? Orá, tranquilo, no te ates a nada. ¿Cadena? ¿Qué cadena? En todo caso, decís, vamos a orar. Cadena de oración. Eso, cuando tenía 12, 13 años, había cadena todos los días en Buenos Aires. Después pusieron una ferretería. Estábamos todos atados, más que libres, de tantas cadenas. Pero fíjense ustedes, cómo nos vamos poniendo cosas que el Señor no nos pide. Dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo. No hay ninguna postura, no hay alguien que te pueda condicionar. Poder levantar tus manos delante de Dios y decir, Cristo, acá estoy. Soy miserable, pero gracias por acordarte de mí, porque tu obra en mí hace la diferencia. No, tengo que esperar una cadena de oración. Yo doy gracias al Señor porque tus ojos han visto al Señor
y los míos también están abiertos, entonces entendemos esto. Pero hay gente, ¿saben por qué no viene? Porque la iglesia ha sido un tropiezo muy grande. En sus manifestaciones espectaculares, le digo, ¿cuántas veces te congregaste? 2 veces, cuando vino este hombre que recobraban los ojos, el hombre sin lengua que hablamos una vez también, o sea, fuiste para las manifestaciones, para ver algo, para creer. Así mucha gente puede llegar a venir entre nosotros esperando una sanidad. Y lastimosamente, yo no soy de Bill Copperfield, ni el liderazgo tampoco. Lo que sí puedo decirte a través del mensaje de salvación, que si vos aceptas a Cristo, lo que Él hizo, tu vida va a ser transformada de pie a cabeza. Porque Él va a hacer algo nuevo, no algo remendado ni mejorado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor ha hecho algo nuevo con nuestras vidas, hermanos. Nuevo, nuevo, nuevo. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Deuteronomio 27. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera en los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas capítulo 3, del 1 al 14 es la parte doctrinal. Alguien, no sé quién, porque lo busqué en Google, no sé quién dijo que el mejor comentario de Gálatas 3 es Gálatas 4. Cuando habla justamente de la mujer, Sara y Agar, Ismael y Isaac. Escuchen bien porque es maravilloso y esto va a traer mucho más luz. No se debe mezclar la ley y la gracia, ¿estamos de acuerdo? No mezclemos la ley y la gracia. La justicia que es por la ley, el hombre que haga estas vivirá por ella. Ay, yo cumplo el decálogo. ¿Seguro? Son 613 mandamientos que te siguen después. Y te voy a decir algo. Tanto Santiago capítulo 2 versículo 10 como Levítico hablan que la ley es un bloque y el que no cumple una sola se hace transgresor de la ley. ¿Sabés cuánto pecado vos y yo hicimos para hoy estar inimputables delante de Dios por la obra de Cristo? Un solo pecado nos condenaría. Y Cristo los pagó todo. ¿Vos te das cuenta de esta gran verdad? Yo venía, oraba, cantaba, recitaba los versículos, paseaba al fondo, miraba las aves, miraba los árboles. Y cómo el Señor sostiene todo en su lugar. Y cuando quiere, ocurren ciertas cosas que no las gobierna nuestra mente. El Señor lo sostiene todo. Y el Señor dice, hasta acá va, hasta acá no va. Hasta acá vas a hacer esto, hasta acá no. Van a Gálatas 3, generalmente las personas piensan, va en contra del legalismo. No, cuidado, va en contra del nomismo. El poner la ley de Moisés, no solamente el legalismo de ciertas obras. El nomismo es justamente creer que la ley de Moisés es el gobernante de autoridad para regirnos. ¿Van entendiendo? Ustedes creen en Cristo, pero tienen que estar bajo Moisés. Eso es una locura. Una locura. Cristianos viven así. Antes escuchábamos con Luciana que cantaban. Yo también era uno de esos locos. Era uno, pero no de esos locos que hoy tienen entendimiento por la verdad. Era uno de esos que estaba así. Y decíamos con Luciana, pensá que yo cantaba todas esas cosas y todo el tiempo pedía fire, fire, fuego, fuego. Manda fuego, manda fuego. Cancelalo, decretalo. Yo tengo don de sanidad, dice. Entonces que la persona vaya a la parte oncológica del Garraham y me sana a todos los niños. Pero si no lo hace, como el chiste, vas preso. El Señor se manifiesta por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y está dónde? En su palabra. Y los embajadores se encadenan para dar este mensaje de paz y de salvación. Somos nosotros. ¿Vos te das cuenta de la responsabilidad que tenés de predicar a Cristo? ¿Te das cuenta? No hay que mezclar la ley y la gracia. Hay un argumento experiencial. Oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Qué quiere decir? Que de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, me siguen capítulo 2, 37 y 38. ¿Cómo recibiste el Espíritu? Por la fe. Capítulo 8,
los samaritanos, ¿cómo recibiste el Espíritu, el don del Espíritu? Por la fe. Capítulo 10 con Cornelio, ¿cómo recibiste el Espíritu? Por la fe. Hay 3 evidencias que recibieron el don del Espíritu por la fe. Las personas que han creído, de hecho los apóstoles, en adelante han recibido el Espíritu Santo por la fe, no por cumplir la ley de Moisés. De la misma manera, ¿cómo reciben la justificación? Por la fe. ¿Cuándo? Al momento de creer. Van uniendo esto interesantísimo. Esto rompía la cabeza y el esquema de los judíos, porque ellos, ustedes son celosos, dijo Pablo en Romanos 10, pero no conforme a Dios. Porque ustedes quieren justificarse bajo las obras de la ley. ¿Está bien o no? ¿Me sigo yo? Tenían celo de Dios, pero querían justificarse a través de las obras de la ley. Pero el que quiera justificarse por las obras de la ley, tiene que hacerla completita. Maldito aquel que no cumpliese todas las cosas que están escritas. Eso es muy importante. ¿Debemos confundir la fe con las obras? No hay que mezclarla. ¿Debemos confundir la maldición con la bendición? Tampoco. Los versículos finales del capítulo 2, del 18 al 21, son un puente entre la experiencia de Pablo y el argumento teológico y su explicación doctrinal. ¿Cuál es la explicación doctrinal? 4 preguntas importantes. En el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Están como en un sentido de la hipnosis. Como esa serpiente que se pone, el tipo toca la flauta, ¿no? Y hace así, ¿no? La cobra. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? Están hipnotizados. ¿Por qué están hipnotizados? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos esclavizó? ¿Quién embrujó? La palabra es esa. Si estaban y corrían bien, o sea que da por asumido la salvación. Claro. La asumida, pero algunos lo utilizan para decir que no. Pablo hace una vindicación de la doctrina de la justificación. Pablo en el capítulo 3 demuestra cómo la justificación y la santificación es por fe, porque él dice que así como creo en Cristo, así esa vida la vivo en Cristo. Su experiencia está del capítulo 3 del 1 al 5 y las escrituras están del 6 al 14. ¿Por qué las escrituras están del 6 al 14? Porque nos muestra el ejemplo de cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces hay varias preguntas donde Pablo argumentó en contra del legalismo, pensando algunos que por cumplir ciertas reglas o requisitos somos aceptables delante de Dios. Les pregunto, si cumplimos ciertas reglas o requisitos, ¿es que recién somos aceptables delante de Dios? ¿Qué diferencia hay si los hago pensar en esta frase? Soy acepto delante de Dios. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Por quién? Dije una persona, no dije por qué. ¿Por quién? Por Cristo. Muy bien. Ahora, ¿yo le agrado a Dios? Esto está en el sentido de perfección. El tema no radica en que si soy acepto delante de Dios por Cristo. El tema es si mi vida es agradable a Dios delante de la vida de experiencia. Y Pablo va a decir que tanto el ser agradable a Dios por la obra de Cristo o que yo le agrada a Él, siempre va a ser por fe. Siempre va a ser por fe. Esto es una ancla muy grande para mi vida. Pero sobre todo contra el nomismo. La creencia que debemos hacer de la ley mosaica el gobernante de nuestras vidas. Lo dije bien. Versículo 1. No debe mezclarse la ley y la gracia. Se estaban alejando de la gracia porque Cristo les había sido expuesto claramente, de forma completa. La muerte suficiente, todo suficiente. Se estaban comportando como si estuvieran bajo un hechizo y no en pleno ejercicio de sus facultades racionales. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué ocasionó Pedro con su retroceder? ¿Qué ocasionó Pedro con su comportamiento? ¿Y qué va a ocasionar si una persona en la doctrina de lo que cree se está alejando de lo que cree? No deja de ser cristiano, pero ¿qué pasa? Va a arrastrar a otro, va a perder la visión. Cuando una persona se dirige a la cruz tiene una sola dirección. Ya morí, Cristo vive en mí. El gran problema que acá me dice que hemos sido crucificados con Cristo. Ya me habló que ya morí con Cristo. Y crucificado, nunca yo me puedo infligir una crucifixión. Hay alguien que me tiene que crucificar. Y Dios me crucificó a mí con Cristo. Vamos de vuelta. Vos no te podés crucificar a vos mismo. Alguien te tiene que crucificar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios crucificó mi vida con Cristo.
Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Pero cuando Cristo se levantó, el Espíritu del Señor me levantó a mí para que viva una vida abundante. Amén. Vamos al versículo 2 al 5. Están las preguntas. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? A los que están hablando, hermanos, a los que están hablando los Gálatas, ¿cómo recibieron ellos el Espíritu? Por la fe. ¿Y de dónde está contando? Porque ustedes están entre Cristo, ¿qué? Crucificado y resucitado. Desde Hechos 2 de los Apóstoles hacia adelante, ¿cómo se recibe el don del Espíritu? Por la fe. Eso está hablando. Acuérdense que David, Saúl ni Abraham tuvieron el Espíritu Santo morador. Eso es algo muy importante dentro de lo que es la iglesia. Hay 4 preguntas fundamentales. Los 3 pasajes son Hechos 2, 38 y 39, Hechos 8, 14 y 15 y Hechos 10, 45. La pregunta sería esta, parafraseándola: ¿en base a qué principio recibieron el Espíritu Santo ustedes? Desde el descenso de Pentecostés, el Espíritu Santo se da exclusivamente en base a la fe de ¿qué? Escuchen bien esto, de Cristo, crucificado y resucitado. Y ahí unimos todo. ¿Cómo es que por la fe fueron salvos? ¿Cuál fue el mensaje distintivo a través de las dispensaciones? Al joven rico le dijo: ¿cree en mi muerte, sepultura y resurrección? Porque le fue con la ley de Moisés. Pero a vos, en la gracia, ¿cómo es que recibiste la justificación? ¿Cómo es que recibieron el don de Espíritu? Por la fe. Por la fe. ¿Se acuerdan que Abraham creyó a Dios? Abraham creyó a Dios. ¿Y vos qué creíste de Dios? A ver, ¿qué es lo que creíste? Si ellos confiaron en Dios, ¿en qué? En Dios, en lo que Él les dijo. ¿Nosotros en qué confiamos en Dios? Que Cristo, amén. ¿Vamos entendiendo? Lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, la providencia y la promesa de la vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Noten, hermanos, esto, que Pablo asumió la salvación de sus lectores. La única evidencia real de conversión, ¿saben cuál es? La presencia del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:9. La justificación y el Espíritu Santo se convierten en posesión del creyente al momento de ejercer fe, pero no es por obediencia a la ley. Versículo 3. ¿Cómo te está santificando el Espíritu a vos y a mí? ¿Por las obras de la carne? ¿Por su Espíritu? ¿Por la fe? Es lo mismo. Esta es la pregunta de ellos. ¿Cómo se están santificando ustedes? Ser perfeccionados se refiere a la santificación progresiva, por el cual el Espíritu obra en el creyente para hacerlo más como Cristo. Tanto la justificación como la santificación es por la fe. Le pregunto, ¿la ley mosaica nos ayuda en esto? ¿A santificarnos? No, es el Espíritu. La idea de guardar la ley es una falacia. Yo creo en Cristo y quiero guardar la ley. No está bien ese argumento. La palabra carne del versículo 3, síganme, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Qué está diciendo ahí? Distinta a la de 2:20. Yo soy pecador por naturaleza, no puedo justificarme delante de Dios, necesito la providencia del Espíritu como un don que se me da solamente por gracia. Amén. Versículo 4 y 5, la vida cristiana se la vive por la fe. Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Vamos a Hechos 14 para tener el contexto de lo que dice el apóstol Pablo cuando estaba en Listra. Que por medio de muchas tribulaciones entraréis. Hechos 14, versículos 21 y 22. Dice de esta manera: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. A estos, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta no es la gran tribulación de Daniel. Necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. ¿Es en vano que habéis padecido? Cuando creyeron en Cristo y padecieron todas estas cosas de sus familiares, de la gente que ahora está en contra de ustedes, ¿es en vano todo eso? ¿Ustedes ahora quieren perseverar y perfeccionarse a través de la obra de la carne, dejando el Espíritu?
Hermano, esto es maravilloso si ustedes lo ven del lado fuerte de la palabra, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Habiendo empezado por el Espíritu que le fue dado por gracia, por la fe, ¿ustedes quieren obrar en su fuerza? Están del tomate. ¿Me van entendiendo? Están mal de en serio. Porque las obras de la carne, y por las obras de la carne, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Hermanos, ¿es necesario las aflicciones? Pero de estas aún nos da la salida del Señor. Entonces el punto sería que todas las aflicciones habrían sido en vano o innecesarias, sin propósito, si ellos querían obrar conforme a sus fuerzas. Versículo 5. ¿Y los milagros que presenciaste? Vamos a Hechos 14, y fíjense el cojo que está ahí en la portita. Dice que había en Listra, versículo 8, un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, o sea, de nacimiento, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, fíjense qué interesante, porque estaba escuchando ¿qué? ¿Y quién hizo la obra de la sanidad? Excelente. ¿Ellos lo vieron o no? Listra, Iconio. ¿Quién hacía esto? El Espíritu Santo. Bien, Hechos 14 nos marca esto. Dios no realizó en los Gálatas un milagro especial de salvación. Déjenme armar la frase. Ni ustedes tampoco, porque éramos especiales. Dios lo hizo por su inmenso amor y su inmensa misericordia. No es que los Gálatas se lo ganaron. ¿Nosotros nos ganamos esto? No, es por su gracia. Versículo 6. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahí empieza el argumento bíblico. Es el punto y es el puente, porque con Abraham presenta la explicación sobre la historia de la salvación. Versículos 6 al 9, hermanos, Pablo argumentó que es incorrecto decir que solo a través, en conformidad a la ley, las personas pueden llegar a ser hijos de Abraham. Del 6 al 9, Pablo explica, creyó Abraham y le fue contado por justicia. No es por ser bajo la ley, porque antes de la ley estaba Abraham. Y antes de circuncidarse dio la promesa a Abraham. Entonces, si solamente los hijos de la fe son los hijos de Abraham, los que tienen la circuncisión, nosotros estamos afuera, estamos perdidos. Pero Dios, previendo esto, ¿qué le dijo a Abraham? Antes, que serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquellos que están bajo la ley están en una posición bajo maldición. ¿Saben lo que hacían los judíos cuando las personas eran asesinadas en el Viejo Testamento? Esto no lo escuché en otro lado, realmente lo leí y lo vi. Yo, como dice, maldito el que es colgado en un madero, bueno, ellos no lo colgaban en un árbol, sino en una estaca, en una madera, ¿sí? Pero eran las personas que ya habían sido asesinadas, las ponían a la ignominia, y ahí entendí. Después que habían sido asesinadas por distintas causas, los dejaban a la ignominia delante de los demás. Ahora, Hebreos 13. Fuera de la puerta de Jerusalén, Jesucristo crucificado, llevamos los vituperios de él. Cristo Jesús. Conclusión. Pablo tiene un gran aprecio por nuestro Señor. Dice, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda nuestra vida cristiana debe ser una respuesta al amor manifestado en la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, por los hombres. Primero, vivir bajo la ley mosaica no tendría bendición, sino tendría ¿qué? Maldición. Y Pablo citó a Habacuc para mostrar que la justificación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Una ilustración no es la de la serpiente ni el corredor. Yo cumplo todas las leyes de Argentina, todas espectaculares. ¿Ustedes piensan que alguien de los funcionarios va a traerme una corona o una medalla porque las cumplí? ¿Qué mejor ilustración? La ley está para castigar al que la infringe, no para honrarme. ¿Lo entendieron? ¿Y por qué la gente se mete bajo la ley? Versículo 13, el más fuerte de todo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El que estaba bajo la ley de Moisés era una carga muy pesada y fueron libres. Y nosotros, cualquier tipo de ley, y aún estando en Adán, Cristo en su cuerpo de carne, Colosenses 2:11, circuncidó, quitó
quitó el pecado de nosotros para que seamos libres, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham vinieran a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Tanto los judíos como los gentiles necesitan la salvación, pero solamente la salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Toda nuestra vida debe ser una muestra de amor a nuestro Señor. Bendición de la justificación de la que Abraham disfrutó está disponible para los gentiles, y la bendición del Espíritu Santo prometido para los creyentes. En Hechos 1:8 dice, en Hechos 2:33, la experiencia del Espíritu Santo y la justificación son inseparables. Vamos a ponernos de pie.